Listo, muchas gracias, Duan. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir. Gracias nuevamente a todos los que se han unido para esta segunda parte. Entonces, eh, el objetivo principal de este curso pues, es hablar de una introducción así muy rápida a las ecuaciones dispersivas y pues su interacción en física matemática. Como les comentaba en el primer encuentro, yo creo que es innegable la relación que existe desde tiempos inmemoriales de la física con la matemática. O sea, los problemas físicos nos han permitido, nos han ayudado, nos han motivado al desarrollo de la matemática como ciencia. El hecho de intentar solucionar problemas físicos, pues nos ha permitido a los matemáticos desarrollar nuestras teorías. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando también en el encuentro anterior de que hay ciertos tipos de ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, nosotros tenemos unas ciertas ecuaciones en derivadas parciales que van, si nosotros tenemos una ecuación en derivadas parciales de la siguiente forma, como un polinomio en las derivadas de x y un polinomio en las derivadas de t, aplicado igual a 0. Acá voy a hacer el caso unidimensional, pero pues solamente pues para ser más explícita. Entonces, si nosotros nos centramos en un problema de este estilo y buscamos solución, otra vez y yo la voy a probar. Ay, señor. Creo que en conclusión el programa no quiere que el cursillo. Vamos a ver si ahora sí. Ahora tampoco. O no sé si es a la hora de compartir pantalla. Espérame un pelín. ¿Estaba todo bien? Sí, no te preocupes. Intenta Pero va a resolver con tener calma. video. Yo no sé qué es lo que está colocando esto tan mal. Utilicemos, vamos a la fija, déjame cerrar el programa y volverlo a ver. Simplemente dijo que dejó de funcionar. Dios. No, y es que lo extraño es que yo dicté clase esta mañana, o sea, yo no entiendo qué está pasando. No sé si se Zoom, no sé. Se bloqueó completamente. Deme un segundo, por favor, ya regreso. Bien. Mientras esperamos a la profesora Esquivel, le recordamos que, pues, después del minicursillo también tendremos programación. Lo pueden consultar en la página de Convimat, ya aparecen los links. Por ejemplo, entre las 2 y las 3 de la tarde tendremos 2 charlas. Una por Cristian Giovanni Castañeda sobre abanicos de Grobner, otra por Esteban José Morillo sobre álgebra. Y de 3 a 4 tendremos 2 charlas de nuevo. Una por Francisco Eduardo, bastante interesante sobre la Escuela Matemática Rusa y el caso académico de Lucino. Y también
por el profesor Álvaro Ortiz Lugo sobre análisis de estabilidad y persistencia de patógenos. Es algo sobre biología matemática. Al final, esperamos más o menos a las 4 de la tarde cerrar el evento. Todos están invitados. Entonces, los invitamos a apoyar esta parte final del evento. Listo, Duan. Ahora sí, vamos a nuevamente. Bueno, entonces, lo que les estaba comentando, nosotros en el encuentro anterior, como por recordar, teníamos acá, en esta forma estábamos escribiendo nuestra ecuación en derivadas parciales. ¿Y qué pasaba si nosotros buscábamos soluciones de tipo onda viajera? Es decir, soluciones de la forma, una amplitud de onda, E a la I, K por X, menos omega T. Entonces yo les comentaba que bajo ciertas condiciones, este omega y este K, nosotros podemos ver a omega como una función de K. Y el caso de las ecuaciones dispersivas está dada o se conoce como una ecuación dispersiva cuando la segunda derivada de esta omega como función de K es diferente de 0. O sea, ¿eso qué está diciendo? Está diciendo que la velocidad de movimiento de nuestra onda varía con respecto a la amplitud de onda, a la frecuencia de la onda. Entonces quiere decir que para diferentes valores de K, yo voy a tener diferentes velocidades de propagación en el medio. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de ecuaciones que nosotros vamos a estar trabajando. Ejemplos clásicos. Entonces, ejemplos como la ecuación de Schrödinger, que era la que estaba trabajando al final del encuentro anterior, que esta, pues en física, es bastante conocida, bastante utilizada. Y otro ejemplo bastante clásico es la ecuación de Korteweg-de-Vries. ¿Listo? La ecuación de Schrödinger, que sería I, nuevamente escribiéndolo solamente en una variable espacial, la segunda derivada, igual a, acá aparece un lambda, igual a, coloquemos la cúbica, o al cuadrado. Y la K de B, que es una derivada temporal, más B de XB igual a 0. Entonces, nuestra ecuación de Schrödinger y nuestra ecuación K de B. Esto yo les comentaba que aparece en modelos físicos, por ejemplo, en óptica, o donde más que en mecánica cuántica. Y esta, la KdB, es un buen modelo para analizar movimientos de ondas de agua en fluidos. O sea, es un buen modelo para analizar el comportamiento de ciertas ondas de agua. Ahora, nosotros, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, tenemos nuestra ecuación diferencial, ya sea la de Schrödinger, la de KdB o la Benjaminian o la que sea, con la que sea que nosotros estemos trabajando. Y recordemos que a nosotros, ¿qué nos interesa? Nosotros, el primer problema, el problema 1, es garantizar o ver que la solución existe. Ya luego vendrían el problema de unicidad, el problema de la dependencia continua y todo eso. Entonces, si nosotros queremos solucionar, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger que está aquí, esta que tenemos acá, vamos a hacer la parte sencilla. ¿Y cuál sería la parte sencilla? Primero, vamos a ver cómo solucionamos la parte lineal. Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a hacer aquí, me gusta hacer un paralelismo con lo que sabemos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, si ustedes estaban en ecuaciones y tenían que solucionar algo así como y segunda más 4y igual a, no sé, e a la x, no sé si alguien recuerde, lo puede colocar en el chat y así hacemos esto como más interactivo. ¿De qué forma se solucionaba esto? No sé si alguien lo recuerde por ahí.
se soluciona primero la homogénea y después se busca una solución particular. Exacto, primero ¿sí? solucionamos la... Exacto, entonces decíamos que Y la íbamos a escribir como la solución de la homogénea más la solución de la particular. Y si ustedes notan, la solución de la homogénea, ¿qué es? O sea, es tomar esto, igualarlo a 0. Y esa es una ecuación lineal. Entonces vamos a hacer como ese análogo, pero entre muchas comillas, para este problema, por ejemplo, de la ecuación de Schrödinger. Entonces lo que hacemos es tomar I de t más de xx u igual a 0. Entonces vamos a tratar de solucionar esta que está aquí. Entonces, ¿cómo se soluciona? Y acá nosotros vimos que existe una forma también análoga a algo que utilizamos en ecuaciones diferenciales ordinarias, una herramienta, que suena un poquito feo, para solucionar esta ecuación lineal. Y aquí entra a jugar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier. Porque así como nosotros podríamos solucionar esta y segunda más 4y vía transformada de Laplace, que es uno de los métodos que se enseñan en ecuaciones diferenciales ordinarias, pues podemos solucionar esta ecuación de aquí vía transformada de Fourier. ¿Qué es lo interesante acá en la transformada de Fourier? Entonces la transformada de Fourier es un operador que en principio nosotros decíamos que actuaba solo de L1 a L infinito, donde a cada función f de acá le asignaba la integral sobre Rn f de x e a la menos 2pi xi de x. Algunos libros, como les comentaba también, no colocan este 2pi acá, sino lo colocan aquí adelante como una fracción. Pero eso varía con respecto al texto, ¿listo? ¿Cuál es la necesidad de que esta función estuviese en L1? Pues darle sentido a esto, que este valor, que esta función que quede acá fuese integrable. Y si notan, esta función que estoy aquí subrayando en amarillo puede ser controlada, claramente se nota por la norma de f. Entonces, si esta está en L1, la existencia de la integral del valor absoluto de f pues garantiza que este término esté bien definido. Y además, pues como no va a depender de sí, pues va a estar en el infinito. Entonces, ¿qué decíamos? Que esta f era una transformación lineal que incluso, esto lo estábamos denotando como f gorrito, sí, esta f gorrito era una función continua y que el lema de Riemann-Lebeck me permitía decir que el límite, cuando el módulo se hace muy grande, de esta función es 0. ¿Y para qué nos sirve la transformada de Fourier para solucionar este problema diferencial, que al final es lo que a mí me interesa? Yo estoy en este problema diferencial. Pues así como nos hacía la transformada de Laplace, la transformada de Fourier me permite pasar de un problema diferencial a un problema multiplicativo de cierta forma. O sea, teníamos acá un problema diferencial y lo mando a un problema multiplicativo. En el sentido de que cualquier derivada, digamos, déjenme denotarla así, la transforma en el espacio de la frecuencia por una multiplicación. Entonces, si yo tengo por acá derivada enésima, entonces acá me aparece sí a la n. Salvo una multiplicación por ciertas constantes. Acá me aparecen unos signos, ¿listo? Pero lo que me importa es que me aparece este sí a la n. Entonces nosotros hicimos más o menos el proceso, aquí a grandes rasgos, para la ecuación de Schrödinger y veíamos que la solución al problema lineal
de la ecuación de Schrödinger, ¿cuál era? Era U de xt, E a la it, el operador de Schrödinger aplicado en la condición inicial, y este estaba definido como E a la menos 4 pi al cuadrado y por t, módulo de psi cuadrado, U transformada en psi y transformada inversa. Nuevamente, esta constante de aquí puede o no puede aparecer dependiendo de la definición que nosotros tengamos de transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces, también cuando estábamos acá veíamos un problema, y es que para recuperar nuestra U se nos hacía necesario tener transformada inversa. Entonces, se viene una pregunta interesante, y es, ¿bajo qué condiciones? Aquí como una pregunta. ¿Bajo qué condiciones de... ¿Bajo qué condiciones de F gorrito podemos recuperar F? En el sentido de la transformada de Fourier. O sea, si yo conozco la transformada de Fourier, ¿qué condiciones le tengo que pedir a esta nueva funcioncita para que yo pueda recuperar la función original? O sea, si yo sé lo que pasa en el dominio de la frecuencia, quiero saber qué pasa en el dominio espacial. Entonces, en principio, aparece algo que es la fórmula de inversión. Pero esta fórmula de inversión es aplicable en el caso en que también mi transformada viva en L1. O sea, existe un resultado, déjenme colocarlo acá como una proposición. Y es que si f es una función que está en L1, o sea, integrable, su valor absoluto es una función integrable, entonces f de x puede recuperarse mediante esta fórmula. Rn e a la 2 pi xi 4 pi cuadrado t módulo de psi f transformada en psi de psi. Entonces aquí me aparece como este término, esta exponencial acá, que si observan es como lo único diferente, bueno, salvo también el signo que me aparece acá en este producto interno, con la definición de mi transformada de Fourier. Les hago una preguntita rápida, ¿por qué creen que exista la necesidad de que me aparezca ese f transformada ahí? Perdón, Cari, ¿podrías repetir de nuevo la pregunta? O sea, ¿por qué creen que es necesario que aparezca este f transformado? No, perdón, esta exponencial acá. Ese término que estoy acá subrayando. ¿En qué me ayuda eso? Decaimiento. Exactamente, pero es que Duan, si tú respondes todo no se vale, tú te la sabes. La gente... Qué pena, tienes razón. Mentira, mentira, te estoy bromeando. Gracias por participar. Esto lo que me está dando es un decaimiento. O sea, me está garantizando que lo que yo estoy integrando ahí, pues tenga sentido integrarlo, porque es que en principio yo no sé nada de esta F gorro, yo solamente sé que da acotada. Entonces puede que esto, por ejemplo, sea 1. ¿Qué pasaría si esta transformada fuese la constante 1? Entonces, si no está este término, me quedaría solo como esta exponencial con este i acá, y eso pues no es integrable. Pero si yo le coloco
la condición adicional de que f gorrito también esté en L1, entonces el teorema de convergencia dominada me va a permitir intercambiar el límite con la integral. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces esto es f de x igual a la integral sobre Rn e a la 2pi xc, y aquí me aparece f transformada de sí de sí. Pero lo que les decía, esta básicamente es la definición de una transformada de Fourier, pero aplicada a f gorrito. O sea que estoy diciendo que mi función f se puede recuperar aplicándole la transformada de Fourier a f gorrito, pero yo no la estoy evaluando. Aquí tenía un signo, entonces déjenme colocarle el menos acá y el menos acá. O sea que está evaluada en menos x. Entonces esta sería la fórmula de inversión. Pero pedir que esta f gorrito esté en L1 es bastante. Entonces, bueno, ¿qué pasa si analizamos? ¿Qué pasa si yo esta f original la tomaba en un espacio intermedio? En el sentido de que no solamente esté en L1, sino que esté en un LP conveniente. O sea, que déjenme suponer. Vamos a suponer que yo tengo f, una función que está en L1 interceptado L2. Entonces, como esta función f está en L1, entonces calcular la transformada de Fourier, o sea, calcular f gorrito tiene sentido. Y el hecho de que mi función esté en L2 me permite decir que mi transformada de Fourier también va a ser una función que está en L2. Y no solamente eso, también se va a cumplir algo que para mí es muy lindo, y es la identidad de Plancherel. ¿Qué me permite o qué me dice que la norma de mi función en L2 es igual a la norma de mi transformada en L2? Que para mí personalmente esta identidad, la identidad de Plancherel, me parece demasiado bonita. ¿Y qué me permite esto? Pensemos un momentito. Aquí estoy con suposiciones. Vamos a suponer, bueno, perdón, antes de continuar con mi otra suposición, déjenme decirles algo aquí intermedio. En principio, vía la fórmula de integración, o sea, vía esta f gorrito igual a la integral a la 2pi xc con producto interno f de x, nuevamente solo está definida para funciones que están en L1 para que esta integral tenga sentido. Pero da la casualidad que este conjunto L1 interceptado con L2 es denso en L2. O sea que yo puedo o podemos considerar una extensión de mi transformada de Fourier que va de L2 y justo va a caer en L2. Entonces, ¿cómo creen que sería la forma de definir esta función que va, este operador lineal que va de L2 a L2? Sabiendo que L1 interceptado con L2 es denso en L2. Entonces, como sabemos que esto es denso, si yo me tomo una función g en L2, entonces esta g puede ser aproximada en la norma L2 por una sucesión de funciones donde estas fn pues son funciones que están en L1 interceptado L2. Entonces digo, bueno,
Si f está... si yo me tomo una función g en L2, entonces su transformada va a ser de dos formas. Va a ser la transformada clásica, o sea, mediante esta integral, así como g gorrito, pues si g está en la intercepción de esos dos espacios funcionales. O el límite de las transformadas, nuevamente límite en L2, de unas fn, donde estas fn pues son funciones que sí están en L1 interceptado L2. Entonces, si yo presento esta definición, pues a mí me interesa saber si esta transformación lineal así definida está bien. Entonces, esta primera parte pues no tiene problema. Sabemos que es una integral, abre sumas, bueno, cumple todas las propiedades por el hecho de que la función está en L1. Cuando ya no está en L1, interceptado L2, sino que está por fuera, y sabemos que lo podemos aproximar por sucesiones, entonces uno tendría que ser un poquito... ¿cuál sería la palabra? Un poquito estricto, un poquito delicado, y pensar, bueno, ¿qué pasa si yo esta misma G la puedo aproximar por otra sucesión, no sé, Hn, donde mis funciones Hn también estén en L1 interceptado L2? ¿Qué se esperaría? Se esperaría que los dos límites sean iguales. Y eso, así un día que ustedes no tengan nada que hacer, así de 2 a 3 de la mañana, pues lo invito a que verifiquen que esto se cumple. O sea, que está bien definido. Algo así como cuando uno define en el curso de integración la integral para funciones no negativas, que parte de funciones simples y demuestra que no importa la aproximación por funciones simples, esto se tiene. Entonces, ese es como el análogo, ¿listo? Entonces, si ya tenemos esta f que va de L2 a L2, esta f, la transformada de Fourier, va a cumplir también la identidad de Plancherel. Igual a f en L2. Y además me va a cumplir que las derivadas me las transforma en multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, vamos a suponer que yo tengo una función f en L2 de tal manera que su derivada, déjeme trabajarlo en una dimensión, que f' también esté en L2. Eso no siempre pasa, yo no siempre tengo que si la función está en L2, la derivada está en L2, pero tomemos una que sí lo cumpla, ¿listo? Entonces, si la derivada está en L2, pues cumple la identidad de Plancherel, o sea, esto puede ser aplicado a esta f'. Entonces, la norma de f' en L2, pues va a ser igual a tener la norma de la transformada de esta f' en L2. Pero nosotros sabemos que la transformada de una derivada es la multiplicación por un elemento en el espacio de frecuencia, o sea que eso sería psi por f' en L2. Déjenme decir que este es el L2 en la variable psi y este L2 en la variable x. Acá sería f transformada. Entonces, básicamente, estoy diciendo que calcular la norma en L2 de la derivada es calcular la norma de la transformada con este peso, con un peso de 1. ¿Listo? Puedo seguir haciéndolo. Digamos, si yo aquí tengo la, no sé, enésima derivada, pues acá me va a salir como un a la n. ¿Y esto para qué es importante? Esto es importante
Porque es que cuando nosotros buscamos nuestras soluciones, ¿dónde vamos a buscar nuestras soluciones? Ah, ¿pasó algo? Me saco. ¿Sí me escuchan? Etiquetación. Sí, Liliana, Aumenta te capas escuchamos. Vale, vale, vale. Entonces, ¿esto para qué va a ser importante? Porque aquí esto me va a permitir introducir un espacio funcional que para nosotros es fundamental y es donde nosotros buscamos nuestras soluciones. Es donde nosotros buscamos nuestras soluciones. Y es el espacio de Sobolev. Entonces, primero, pues definimos el espacio de Sobolev de índice entero. Sí me gustaría escuchar, no sé si en algún momento ustedes han tenido contacto o han escuchado o saben algo de los espacios de Sobolev. Diana, Franklin, Harold, Nicolás, ¿qué le pueden decir a la profesora Skin? Vale, Diana, ¿y qué has escuchado? O sea, obviamente esto no es un examen, simplemente como por contarnos entre nosotros, o sea, que esto sea un poquito más ameno, ¿qué has escuchado? Vale, solo la definición. En la definición, te pregunto, Diana, ¿venía inmersa la transformada de Fourier? Solamente para saber qué te presentaron. Vale, Franklin no los ha visto, eso está genial. Esto ya normalmente son de cursos más avanzados. Por ejemplo, yo lo vi en la teoría de cuando empecé a trabajar la teoría de ecuaciones diferenciales. No sé, Duan, en qué momento trabajó con los espacios de Sobolev. Listo. Hace muchos años, sí, hace muchos años, pero buscando regularidad de soluciones. Ujú. Ajá, exactamente. Entonces, exacto, como dice Diana, venía definido a través de la función y su derivada. Listo, tranquila. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo les estaba diciendo que no siempre pasa que la función, que si yo tomo una función en L2, implique que su derivada está en L2. Entonces, vamos a llamar H1 como el conjunto de todas aquellas funciones que están en L2 de tal manera que su derivada está en L2. Ojo, cuando yo me refiero a esta derivada, tengo que ser un poquito sutil. Entonces, ¿qué saben ustedes de las derivadas en L2? Como unas de generalizaciones de las derivadas. Si no lo saben, está bien. Recuerden que todo esto es para aprender. Pensemos un momentico, si en algún momento han hablado, o si yo cuando les dije esta F en L2 y esa F' en L2, ¿en qué sentidos toman esa F'? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? Igual, si no se les viene a la mente nada, pues también está bien. Liliana, mira que, por ejemplo, la función está en L2, entonces uno pues tiene una condición integral y la derivada, ¿no?
Como que lo único Ajá, que uno tiene a disposición cuando va a aprender es como la fórmula de integración por partes, ¿no? exacto. O sea, ¿en qué sentido quieres decirlo? Recuerda que si quieres integración por partes, pues tienes que meter otra función que sea... Sí, como definir, a veces la función no necesariamente es diferenciable, pero puede uno flexibilizar el concepto de derivada, ¿no? Introducir esto de la derivada débil, ¿no? Ajá, exactamente, que para allá iba. Entonces, como decía Duan, que Duan nos spoileó, gracias Duan, eh, nosotros podemos, vía integración por partes, suponer lo siguiente. A ver, ¿qué me dice la integración por partes? Este es como un stop para aclarar este f'. Me hubiese gustado que ustedes mismos se diesen cuenta o en qué sentido entender este f'. ¿Listo? Entonces, la integración por partes, ¿qué dice? Déjenme tomarme una función sí que sea suficientemente buena. Si ustedes en algún momento leen un paper de un analista y aparece este suficientemente buena, están diciendo que a lo largo del paper le van a colocar condiciones de tal manera que es así, satisfaga o haga lo que el autor quiere que haga, básicamente. Entonces, si nosotros tenemos una función sí suficientemente buena y yo hago la integral de f prima por sí, en el caso que f' exista en el sentido usual de x, acá supongamos que yo integro de menos infinito a infinito. Entonces lo que decía Duban, yo puedo hacer integración por partes. Esto sería límite cuando R1 tiende a infinito, R2 tiende a menos infinito, f por sí, la evaluado entre R2 y R1 menos la integral de menos infinito a infinito de f por si prima de x, ¿cierto? Aquí me gusta colocarlo de esta forma solamente como por hacer notar que la velocidad de convergencia en para cada uno de los extremos no necesariamente es la misma. Y aquí ven el truco es suficientemente buena. Yo voy a suponer que esta función decae en el infinito, va para cero. O sea que este no estaría. Y aquí me quedaría menos infinito a infinito menos f por si prima de x. Entonces, yo tengo esta relación. Y ahorita que hablemos un poquito de distribuciones, se van a dar cuenta que la integración por partes es algo fundamental y nos ayuda pues a sacar como ciertas propiedades de las funciones. O más bien pasar de las propiedades de las funciones a las distribuciones. Entonces, tenemos esta relación. Me dice lo siguiente. Entonces, en el caso que mi función f tenga una derivada en el sentido, no sé, normal, esta igualdad se va a cumplir. Entonces, vamos a decir, o vamos a debilitar la función, perdón, la condición de derivada y decir, o hablar algo que se llama derivada débil. Débil. Que también era como lo que escribía, ¿quién fue? Diana en el chat, que hablaba de las derivadas distribucionales. Eso también tiene motivación en esta integración por partes, pero ya en un momentico vamos a llegar allá. Entonces, f' pues va a ser, no sé, aquí si lo cambio por g, g va a ser la derivada de esta f si cumple esta igualdad que tengo aquí. Entonces, en ese sentido es que nosotros vamos a tomar nuestras derivadas incluso en el EP, que eso se puede satisfacer, ¿vale?
Entonces, estábamos aquí. Ya entendimos, ya después de este como paréntesis, entendimos a qué se refiere que este H1 sea el conjunto de todas aquellas funciones de tal manera que F' esté en L2. Ah, pero bueno, yo también podría definir H2. H2 ese sería F en L2 de tal manera que F' y F segunda pues estén en L2. Y así sucesivamente. O sea, yo puedo continuar. Yo puedo decir que Hn, ¿cierto? Sería el conjunto de todas aquellas funciones que pertenezcan a L2 de tal manera que Fm, décima derivada, esté en L2 para M 1, 2, hasta N. No coloco el 0, pues porque aquí a priori ya estoy diciendo que la derivada 0, o sea, la función, ya está en L2. Ahora, si estas señoritas están en L2, pues satisfacen la igualdad de Plancherel. O sea, decir que la mésima derivada está en L2 es equivalente a decir que sí a la m por f transformada está en L2. ¿Listo? Nuevamente, pues acá estoy trabajando solamente en una dimensión, porque si no, pues aquí tendría que empezar a utilizar la notación de multiíndice, ¿vale? Entonces, como para no entrar en tantos detalles ahorita, quiero que al menos se lleven la idea, los que no conocen nada de esto, pues al menos una idea en una dimensión de lo que está pasando, ¿listo? Entonces aquí tengo que esta sí a la m, f transformada, está en L2. Para m, incluso desde 0, porque f también está en L2, implica que la transformada está en L2. 0, 1, y así hasta N. O sea que, ¿qué tenemos? Tenemos que f gorro está en L2. Tenemos que sí por f gorro está en L2. Y así tenemos que sí a la n por f gorro está en L2. Pero es que L2 es un espacio vectorial. Entonces estoy diciendo que 1 más sí más sí a la n f gorro está en L2. Y aquí podemos notar algo. Este polinomio en orden, este polinomio, si sí es pequeño, esto se comporta como el 1, y si sí es grande, se va a comportar como sí a la n. O sea que el polinomio que tengo aquí subrayado en amarillo, en comportamiento de decaimiento en los extremos de cierta forma, pues puede ser controlado o puede ser analizado por 1 más sí a la n, f transformada en L2. ¿Listo? Entonces, decir que f está en Hn va a ser equivalente a decir que 1 más sí a la n, f transformada está en L2. Incluso, como otros estamos aquí jugando con el comportamiento, podríamos colocarlo aquí como un cuadrado aquí a este sí y colocar el n por fuera. Estoy jugando simplemente con el comportamiento, con los órdenes de crecimiento de ese polinomio. Entonces esto lo puedo colocar así y aquí un n medios. F transformada en L2. O sea que una definición análoga para este Hn sería aquellas funciones en L2
de tal manera que 1 más psi cuadrado a la n medios f transformada esté en L2. Que aquí vimos de forma, ¿cuál fue la palabra? De forma no formal, que estos argumentos eran equivalentes. Pero miren que cuando hicimos este cambio, aquí me aparece una potencia. Aquí yo tenía derivadas. O sea, aquí yo empecé con derivadas, entonces obviamente primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y así sucesivamente. Y aquí ya lo cambié a una potencia. Entonces, ¿qué estaríamos tentados a hacer con esta potencia? ¿Quién me dice? ¿Qué podríamos hacer aquí con esta potencia? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer a los matemáticos? Ir de lo particular a lo... Empezamos con ejemplos particulares. ¿Y dónde terminamos? Chicos, están muy tímidos. Bueno, entonces normalmente nosotros en matemáticas es muy usual ir de lo particular a lo general. Entonces acá este n era un número natural. Entonces, ¿qué estaríamos tentados a decir? Yo puedo tomar este polinomio 1 más psi cuadrado y elevarlo a qué potencias, o tengo restricciones. ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, entonces, este 1 más psi cuadrado, yo aquí puedo colocar un factor s. Entonces, así definimos los espacios HS. Como el espacio de todas aquellas funciones, aquí ya voy a hacer un poquito más clara en esta parte, pero aquí les estoy haciendo una pequeña trampa, de tal manera que 1 más psi cuadrado a la s medios f transformada esté en L2. Y listo. Entonces, a ver, primera cosa que quisiera aclararles es lo siguiente. Si ustedes, este espacio HN, del espacio de todas aquellas funciones en L2, de tal manera que la mésima derivada esté en L2, no necesariamente, o básicamente acá no importa tanto este L2. O sea, yo podría hablar de los W de N. ¿Y qué sería? Sería el espacio de todas aquellas funciones en LP. LP lo mismo, funciones P integrables, de tal manera que F a la M pertenezca al LP, la mésima derivada, para M igual a 1, 2 hasta N. Y claro, en el caso en que P sea 2, pues estos dos son iguales. O sea, para nosotros tenemos que W2N es exactamente HN. Entonces aquí no tenemos ningún problema. Esta igualdad está entendible. Ahora, cuando nosotros queremos pasar a esta representación aquí de la transformada de Fourier, tenemos un problema si lo queremos hacer en LP. Porque es que la transformada de Fourier solamente es un isomorfismo en L2, ¿vale? O sea, la identidad de Plancherel solamente se cumple en L2. Entonces, hacer este tipo de interpolaciones aquí y pasar a este HS, o sea, cuando nosotros queremos pasar de un orden entero, o sea, nosotros pasamos de un HN a un HS, estamos generalizando,
también se puede generalizar este W a un WSN. ¿Qué es lo interesante? Que estos dos no son iguales. Estos dos no coinciden, ¿vale? Aquí, pues no está entre los objetivos de este cursillo, es la interpolación. ¿Cómo se define vía interpolación? Este es WSN. Entonces, para que tengan en cuenta es que los WSN son iguales a los HN, pues solamente en el caso de tener N, un número natural. ¿Listo? Esa era ahora como una de las primeras observaciones que quería hacer. Otra de las observaciones es aquí, este FNL2. Normalmente, este FNL2, uno lo toma es F en el espacio S' de Rn. Bueno, de R en este caso. Nuevamente les pregunto, ¿de casualidad en algún momento de su carrera han visto este S' de R? ¿Saben algo de lo que es el espacio de Schwarz? ¿Por ahí en algún momento? Yo apenas empecé a estudiarlo. Vale. O sea, el espacio, las clases de Schwarz, distribuciones templadas. O sea, yo apenas empecé inclusive ayer y sé que es un espacio infinitamente diferenciable y que crece. Pero apenas empecé, apenas. Vale, pero está genial porque entonces vamos por donde es, porque yo también voy a dar una introducción como bien sencilla a este espacio C'. Diana, has visto todo, pero como que por ahí por encimita. Pero no, eso está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos aquí, déjenme regresarme un momentito. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Nosotros teníamos esta ecuación diferencial, ¿cierto? La ecuación de Schrödinger. Entonces, si yo les digo que busquemos una solución, nosotros, bueno, la encontramos incluso, por aquí estaba. Pero en principio o a priori, ¿qué propiedades tiene que cumplir esa solución? Para que pueda ser una solución. Por ejemplo, siempre hago el análogo con EDO. Me gusta mucho hacer ese análogo porque creo que es un curso que en general se aprende bien. Por ejemplo, si nosotros teníamos esto, 4y segunda más 4y igual a 0, y se les decía uno de los ejercicios clásicos es, verifique que y igual a seno de t es solución. ¿Qué era lo que se hacía? Entonces, pues uno decía, bueno, si eso es solución, entonces es porque esta y la tengo que derivar 2 veces, reemplazarla en la ecuación y que es 0. Ay, pero aquí me falta un 2. Cuando ustedes hacen ese proceso de derivar 2 veces, ¿qué están asumiendo? Eso lo llegan y lo calculan. Pero implícitamente, ¿qué se está asumiendo? Pues implícitamente se está asumiendo que esta función es 2 veces diferenciable. O sea, que yo puedo calcular su segunda derivada. Entonces, cuando yo digo que la solución a este problema de acá, a esta ecuación diferencial está dada por e a la it delta o segunda, en principio esta función, ¿qué debe cumplir? Para que sea solución de eso. Según la misma ecuación, ¿qué me está pidiendo? En principio. Entonces, en principio, la ecuación me pide que si esta es mi U, yo pueda calcular
una derivada temporal y dos derivadas espaciales. Oye, ¿esto por qué se borró? Ya. Y para calcular eso, como esta era mi forma, yo tengo que pedirle algunas condiciones a esta u sub 0, porque aquí tendría que derivar bajo el signo de la integral. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que nuestra u sub 0 sea cada vez más irregular. Cada vez más irregular. Y Duan dijo algo, que uno de sus primeros encuentros con los espacios de Sobolev era cuando él estaba estudiando regularidad de soluciones. ¿Y por qué los espacios de Sobolev me hablan de regularidad? Si yo les digo que me estoy tomando una función que está en H1, es porque ¿qué está pasando? O si yo les digo que F está, que una G está en H2. ¿Cuál de los dos tiene más regularidad? ¿El que está en H1 o el que está en H2? A priori. Exactamente. H2 en principio tendría más regularidad. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tanto que tiene que tener dos derivadas, en el sentido que sea, pero tiene dos, y además están en L2. Y aquí estoy diciendo que en H1 solamente tengo una derivada que está en L2. O sea, que mientras más grande sea el S, o sea, si yo tengo mi espacio sobre el HS, este exponente de aquí, este S de acá, me permite hablar de regularidad. O sea que para un S cada vez más pequeño implica funciones cada vez más irregulares. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo mi condición inicial, un sub 0, en un HS, por ejemplo, con S igual a 1. En este caso estoy admitiendo que mi condición inicial, ¿cuántas derivadas tiene? En L2. Si está en H1. Entonces tiene una sola derivada, ¿cierto? Entonces uno pensaría que esta regularidad se la pasa a la solución, entonces en principio esta U solamente va a tener una derivada. Bueno, pero entonces ¿qué pasa con esta segunda que está aquí? O sea, ¿en qué sentido vamos a entender que se soluciona esta ecuación diferencial? O sea, ¿cómo debilitamos esto? Entonces, por eso es que entra a jugar o se ve la necesidad de debilitar todo el concepto en general de derivadas y hablar de algo que se llaman las distribuciones. Entonces, para nosotros, en EDP, las distribuciones juegan un papel fundamental. Entonces, empezamos jugando con el espacio SRN.
que es el espacio phi, es el conjunto de todas aquellas funciones infinitamente diferenciables sobre Rn. De tal manera que x a la alfa de a la beta phi en x sea menor o igual que una constante, donde esta constante pues depende de alfa y de beta. Con alfa y beta elementos en z más a la n. Entonces vamos a aclarar un poquito esta locura que acabo de escribir aquí. Entonces, si alfa y beta están en z más a la n, ¿eso qué significa? Pues significa que alfa es de la forma alfa 1, alfa 2, alfa n, donde cada una de las entradas son elementos en z más. O sea, cada una de las entradas son enteros no negativos. Además, listo, ya aclaré quién es este alfa, quién es este beta, pero qué significa x a la alfa y qué significa aún más este d a la beta, porque recordemos que x es un elemento en R a la n, porque ahí es donde estoy definiendo mi función, o sea, phi es una función que va a ir de R a la n, incluso acá, sería valor absoluto aquí, ahí, porque si no, no tiene sentido esto, así, R a la n a R. Entonces, este x a la alfa, ¿qué sería? Recordando que x tiene x1, x2 hasta xn, tiene n entradas. ¿Cómo jugarían ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué dicen, chicos? Diana. Me gusta, disculpen si es... Perdón, yo le voy a Dime. entender, un poquito acá. Es la derivada que está elevado a esa beta valor absoluto, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál es la derivada que sea la derivada con respecto a que estoy derivando? Exacto. Primero, antes de irnos para allá, que esa tiene un poquito más de cuidado, vamos a pensar en esta. Vamos a pensar primero en qué sería este x a la alfa. Si ustedes se enfrentan con ese problema, sin ir a buscar en un libro, ¿qué harían? Siempre, es que no sé, puede que esto sea un poco extraño, pero es que siempre en mis cursos me gusta preguntar qué harían ustedes. Lo que pasa es que la derivada elevada a la beta está controlando x a la alfa. Porque es que x a la alfa crece muy rápidamente, me imagino yo. O estoy pensando en eso, que sería Claro, que la derivada tendría que tender, si me equivoco, no importa, a cero para poder controlarla. claro, muy bien, Franklin. Eso va a pasar, o sea, estas son funciones de crecimiento muy rápido para que controlen este x a la alfa. Pero es que hay un detalle que te está saltando. X es un vector y alfa es un vector. Entonces, ¿de qué forma haces ese x a la alfa? ¿Sí me voy a entender en la pregunta? ¿O cuál es el problema? Entonces, a ver, esto es una notación de multiíndice, pero eso está denotando lo siguiente. X1 a la alfa 1, aquí sí tengo un número elevado a un número, x2 a la alfa 2 multiplicado xn a la alfa n. Entonces, esta sería este x a la alfa. Y esta derivada, ¿qué es? Pues es la primera componente, aquí yo tengo derivadas parciales,
voy a calcular, a ver, déjenme escribir el beta por acá. Beta también pues tiene n entradas, todas enteras, beta 1, beta 2, beta n. Y aquí tengo esta derivada mixta, beta 1, x1, beta 1, derivada beta 2, x2, beta 2, y así sucesivamente de beta n, de xn, beta n, de, en fin. O sea que me tomo mi función y cada componente la derivo según o el número de veces que me digan estas beta 1, beta 2, beta n. Y lo que está diciendo Franklin, o sea, eso es muy importante porque es que este término va a crecer en el infinito. Y yo necesito que estas derivadas sean tan buenas que me controlen este crecimiento que está acá. ¿Listo? Aquí como para que ustedes lo tengan como por cultura general, esto me define una familia de seminormas y vía esas seminormas yo puedo crear una topología, o se le puede definir una topología a ese SRN. Y este se conoce como el espacio de Schwarz. ¿Listo? Este SRN. Ahora, ¿para qué necesito ese SRN? Porque este SRN es el que me va a permitir definir este prima TRN. Ustedes, el espacio de Schwarz es un espacio vectorial. Este es un espacio vectorial. Entonces, en el curso de álgebra lineal, a nosotros nos enseñan que dado un espacio vectorial, hay un espacio vectorial relacionado con él que es bastante importante. Nuevamente, no sé si alguien lo recuerde. ¿No? Bueno. Si yo les hablo de espacio dual, ¿se les viene algo a la cabeza? Si tenemos un espacio vectorial, el espacio dual asociado, ¿algo por ahí ilumina? ¿No? Bueno, no importa. Yo sé que Diana sabe, pero Diana está un poco tímida. Pero Diana es experta en Vamos, análisis funcional. vamos, Diana, tú puedes. Ah, no, Diana está muy tímida. Bueno, listo. Ya, ya. No le hagamos presión a Diana que luego no vuelve a mis cursillos. Bueno, entonces, S' va a ser la familia de todas aquellas, ¿cómo lo denoto? T, transformaciones lineales que van de SRN a R. Nuevamente, siento preguntarles tanto. ¿Qué propiedades creen que deban cumplir esas T's? Tres, dos,
Diana responde. ¿Qué dice? Listo. Tú, Ana, estás presionando mucho a Diana, ma. Sí, claro, toca porque ella sabe. Mira, ella dice Diana Narváez to everyone, deberían ser lineales y deberían ser continuas, dice. ¿Qué dices tú? Exacto, exacto. Son lineales. Lineales. Tiene que ser una transformación lineal. O sea que básicamente está respetando la estructura. A mí me gusta mucho pensar en estructuras. Entonces, la estructura de espacio vectorial de SRN la transforma, pues, equivalente, es compatible con la estructura de espacio vectorial de R. Ojo, acá puedes tomar R o puedes tomar C, ¿no? Dependiendo como lo quieras, dependiendo pues del dominio de estas pi como lo estén tomando. Entonces, bueno, son transformaciones lineales y continuas. Incluso uno para hacer un poquito más como detallado, no hablaría pues de secuencialmente continuas. Es decir, que si yo tomo una sucesión, no sé, phi sub j, siempre me pasa. Déjenme volver a abrir el programa. Bueno, pero habíamos tenido menos problemas técnicos. Entonces, lineal y continua. Entonces, no, ahora qué pasa. Estoy llegando a pensar que es un. Bueno, entonces, que esta función. ¿Qué pasó? Lineal y continua. Continua en el sentido que si yo tengo una sucesión, por ejemplo, que aproxima a 0, en esta topología, nombre de SRN, pues entonces implicaría, implicaría que las imágenes pues también converjan a 0 en RN o en C. ¿Listo? Lineal y continua. No escribo más porque el programa no quiere que escriba más de eso. Este espacio SR' se conoce como el espacio de distribuciones temperadas. Distribuciones temperadas. Algunas veces se confunde con el espacio de distribuciones, el espacio de prima de Rn. Entonces, el espacio de prima de Rn es el dual, así como estamos acá, el dual de cierto espacio funcional, que también son funciones que decaen ese infinito, pero que tienen un comportamiento, cambian el comportamiento del decaimiento por otro comportamiento. Listo. Y este dual es el que se llama el de las distribuciones. Nosotros vamos a centrarnos en las distribuciones temperadas. Ahora, notemos lo siguiente. Si yo me tomo una función f que está en mi espacio SRN, recuerden que nuestro espacio SRN eran funciones muy lindas, infinitamente diferenciables y que decaían excelente. Entonces, yo puedo definir una transformación lineal asociada. Yo puedo definir TF, que va de SRN a R, donde a cada función G de aquí me lo va a enviar en F por G, integral sobre Rn de X. Esta es una transformación lineal, esto va a ser continuo, o sea que TF va a estar en S' de R. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si yo me tomo una S en Rn, tengo un análogo TF en S' de Rn. ¿Esto qué les dice? ¿Qué podrían sacar de ahí? ¿Qué podrían, no sé, cómo intuir? O sea, si yo me tomo un elemento de SRN
es un elemento aquí adentro, en este espacio. Y puedo verlo como un elemento que está en este espacio, ¿uno qué diría? ¿No? Topología, por ahí, algo. Entonces, uno podría pensar que el espacio SRN está inmerso de forma continua incluso en S' de R. O sea que cada función de este espacio, incluso así no tenga tanto decaimiento, pero con funciones que sean acotadas, cada función en este espacio yo la puedo ver como una distribución. Cada función de acá puede ser vista como una distribución. Y ahora, si f pertenece a SRN, es porque ella y todas sus derivadas, pues, son muy buenas. Entonces, pues la derivada de f' en el sentido clásico, pues también está aquí en SRN. Y si f' está en SRN, entonces su transformación lineal asociada también es una distribución temperada. Y vía integración por partes, nosotros tenemos lo siguiente, mira, t de f' evaluada en una función g, pues va a ser exactamente la integral sobre Rn de f menos de f por g'. Pero esto que yo tengo acá es la transformación de f. O sea que esto es menos la transformación de f evaluada en g'. O sea que estoy diciendo que la transformación de la derivada se transforma en menos la transformación de la original evaluada en g'. Esto nos da una idea, nos da una motivación. Nos dice que si yo tengo una t distribución temperada que no necesariamente provenga de una función, yo puedo definir, podemos definir t derivada, t', o sea, la derivada de la transformación, de tal forma que al evaluarse en un g, esto sea menos t evaluado en g'. ¿Y qué hemos acabado de hacer al definir esto? Hemos logrado generar sobre S' una estructura de diferenciabilidad. Diferenciable. O sea, hemos logrado llevar esta palabra derivar o diferenciar sobre el espacio de las distribuciones. A esto es que se les llama derivadas distribucionales. Distribucional. Y no solo eso, no solamente yo puedo llevar al espacio de distribuciones las derivadas, también puedo llevar al espacio de distribuciones la transformada de Fourier. ¿De qué forma? Entonces, nuevamente, si f, entonces yo me motivo por lo que pasa con las distribuciones que provienen de funciones. Veo qué pasa y luego lo extiendo por analogía, ¿vale? Entonces, si f está aquí en S de Rn, pues f va a ser una función que está en L1. Porque como comentaba Franklin, tiene que tener un decaimiento buenísimo para que todo pase. Entonces, si f está en L1, pues yo sé cuál es su transformada. ¿Listo? Y a ver, si yo hago la transformada, eso olvidé decirlo. Aquí. Es que si f está en SRN, la transformada de Fourier también está ahí. Entonces, como la transformada de Fourier está ahí, yo puedo hacerle el operador lineal asociado a la transformada, que evaluada en un g, ¿qué sería? Que sería la integral de f transformada por g por dx Rn. Pero hay algo que se llama la identidad de Parseval.
y me dice que la transformada puede estar en cualquiera de los dos elementos que estoy integrando y no se va a alterar el valor de la integración. O sea, básicamente esto es igual a f por g transformada de x. Y si notan, esto sería la transformada de f aplicada a g transformada. Y listo. Digo, bueno, como esto pasa para aquellas transformaciones lineales que vienen de una función, para aquellas distribuciones que vienen de una función, pues entonces generalicémoslo. Y vamos a decir que la transformada de Fourier, no creo que me le conté gorrito, la transformada de Fourier de una distribución puntualmente se va a calcular como la transformada de G gorrito. Y ya de esta forma estamos hablando de transformada de Fourier para distribuciones. Es interesante, un ejercicio bonito es verificar que, por ejemplo, la transformada de Fourier de 1, el 1 visto como distribución, es el delta de Dirac. Ustedes saben que el 1, ojo, el 1 obviamente pues no es una función que está en el E1, es una función que está en el infinito, pero como es una función acotada, puede ser vista como una distribución y se le puede calcular aquí su transformada de Fourier. Entonces, ¿todo esto para qué sirve? Para decir que en algún sentido, nosotros, déjenme volverme aquí, podemos solucionar esta ecuación diferencial con datos bastante irregulares en el sentido distribucional. Pero ojo, y el detalle, ojo que nosotros no estábamos solucionando esta, nosotros queríamos solucionarla de aquí arriba. Esta que está aquí. Entonces, queríamos solucionar la no lineal. Entonces, me bajo por acá y recordemos que nosotros estábamos tratando de buscar soluciones para la no lineal. Que en el caso de la ecuación de Schrödinger, pues estábamos hablando I de t de xx b igual, déjame colocar acá una función f que depende de x y de t. O sea, básicamente yo estoy aquí colocando como si esto fuese una fuerza. Estoy colocándolo aquí como como un término que me hace que sea no homogéneo. Entonces yo les hago una pregunta. Volvamos a cuando estábamos estudiando ecuaciones diferenciales ordinarias. Si ustedes tenían un término así, no lineal, perdón, si tenían un problema no homogéneo, ¿cómo se solucionaba? Por ejemplo, no sé, si ustedes tenían algo así como y' más y igual a, no sé, una función s en x. ¿Cuál es la forma de solucionar esto? En caso de que no se pudiesen separar variables. ¿Qué se hacía? Cuando no se lograban separar variables,
se utilizaba el método del factor integrante. Y si ustedes recuerdan, cuando se solucionaba, esto quedaba como y igual a e a la mu x por una constante, bueno, acá quedaría un sub 0, más ¿cómo lo coloco? Así. E a la, espérenme tantito, e a la menos mu de x. Aquí sería la integral entre 0 y, no sé, 0 y x, e a la mu de s, e a la menos mu de x, y aquí quedaría el s de x. Algo así escrito rápidamente, más o menos. Pero si notan, esta primera parte me solucionaba el problema homogéneo. Y esta segunda parte me solucionaba aquí como con como con esta fuerza aquí aparte, con este S de X aquí. Entonces, análoga, buscando como una analogía a esto, claro que eso tiene su teoría formal, yo aquí solamente estoy dando como ideas intuitivas de lo que pasa. Aparece el principio de Duhamel. ¿Dónde estoy? Allá. ¿Y qué me dice el principio de Duhamel? El principio de Duhamel, solo escribiendo esto. El principio de Duhamel me permite o me dice que si yo quiero buscarle soluciones a esta ecuación diferencial que está acá, esa solución debe satisfacer lo siguiente. B va a ser igual a E a la IT U sub 0. O sea, aquí tengo la solución homogénea, más, de cierta forma, como una particular, y la particular la vamos a buscar así. E a la IT menos tau, el mismo operador, pero aplicado a F. F de tau de tau. Entonces, este es el principio de Duhamel. Ahora, si ustedes recuerdan, esta F, en el caso de la ecuación de Schrödinger, nosotros la estábamos tomando como lambda, acá lo coloqué con B, B cuadrado B. Entonces, el principio de Duhamel lo que me está diciendo es que B tiene que ser E a la IT del tau sub 0 más la integral de 0 hasta T E a la I T menos tau delta, bueno, acá lambda podría salir, evaluada en B cuadrado B, evaluado en tau de tau. ¿Y qué problema ven aquí? ¿O qué curiosidad? ¿O qué se les hace extraño? ¿Qué les podría resonar al ver esta expresión que acabo de subrayar? Si yo les presento esto y les digo, encuentren B, donde B satisface eso, ¿qué problema hay? Algo que se les haga extraño de ver esta representación. O todo lo ven muy normal. ¿No hay nada que les resuene? ¿No se les hace un poco extraño que aquí aparezca B y B? O sea, me dicen que si yo quiero solucionar la ecuación de Schrödinger, tengo que contar esta V.
Y me dicen que V tiene que tener esta forma. Genial. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que la V aparece aquí y aparece acá. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo si yo llamo un M de U como E a la IT del tau sub 0 más lambda, esta integral, si llamo esto, ser una solución a la ecuación diferencial implicaría que M de U fuese U. O bueno, V como le estaba colocando. Que M de V sea V. Y los puntos que satisfacen eso, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se les llama a los puntos que permanecen invariantes bajo, digamos, esta transformación lineal? Esta no va a ser lineal por esta parte. O sea, estoy buscando los B que cumplen con respecto a este M. ¿Estás hablando de los puntos fijos? Exactamente. O sea, estoy buscando o estoy viendo los puntos que permanecen invariantes bajo la transformación. O sea, que aquí estoy buscando los puntos fijos de esta transformación. ¿Te animaste a hablar, Diana? Muy bien. Cambié de lugar de donde los estaba escuchando, es que no tenía como buen retorno, entonces aquí ya. Vale, genial. Entonces, aquí serían los puntos fijos de esta transformación lineal. Entonces ya la pregunta cambió. La pregunta es, no estamos buscando una función que me solucione esto, sino que estoy buscando los puntos fijos para esta ecuación, para esta transformación. Ojo que aquí son funciones, ¿listo? Pero entonces, si queremos buscar o al menos garantizar una forma de que existan los puntos fijos, pues uno va y busca teoremas de puntos fijos. Y el que nosotros normalmente utilizamos es el teorema del punto fijo de Banach. ¿Y qué me dice el teorema del punto fijo de Banach? Entonces, a ver, si yo tengo acá mi transformación lineal que va de un espacio completo a un espacio completo, de tal manera que mi transformación sea una contracción. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre M de F y M de G sea más pequeña. Acá incluso, déjeme colocar un alfa, la distancia de FG. Entonces, existe un único U, en este caso existe un único V, de tal manera que sea punto fijo de mi transformación. Siempre que el alfa pues sea un punto que está entre 0 y 1. Entonces, genial, porque si yo logro garantizar, o si logramos garantizar que este operador M es un operador de contracción de cierto espacio funcional a cierto espacio funcional, entonces el teorema del punto fijo de Banach me habla de una vez de la existencia de unicidad, siempre que este alfa esté entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como un pequeño resumen. Solucionamos el problema lineal. Eso es lo primero que se hace para encontrar este operador. Normalmente le llamo el operador de Green. O el operador de evolución temporal. Entonces, solucionamos el problema lineal. Encontramos la solución al problema lineal. Escribimos vía la fórmula de Duhamel la solución al problema no lineal.
Para encontrar este X, nuestro espacio donde vamos a jugar, pues necesitamos empezar a acotar, necesitamos empezar a controlar, a calcular la norma de este término. O sea, dependiendo de cómo se comporte este e a la i de delta sub 0, nos damos una idea de quién podría ser esta X. Verificamos que se cumple las propiedades de contracción y ya el teorema del punto fijo de Banach me daría la existencia única de esa solución. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar? Bueno. Entonces, a grandes rasgos, así como que comentándolo muy por encima, eso es lo que nosotros hacemos para garantizar la existencia. Pasa algo, y es que esas ecuaciones que yo les di arriba, la ecuación de Schrödinger y la ecuación K de B, no solamente son dispersivas, sino que hacen parte de unos problemas que se llaman, son ecuaciones integrables. Entonces, ecuaciones integrables. Y estas ecuaciones integrables, o el estudio de estas ecuaciones integrables, tiene una relación bastante bonita desde mi punto de vista. Primero, que una ecuación sea integrable garantiza que la solución a esa ecuación tiene infinitas leyes de conservación. Por ejemplo, algo bastante sencillo de ver, por ejemplo, que la ecuación de Schrödinger satisface que U, si yo calculo la norma en L2 de la solución en cualquier tiempo, pues esa norma es igual a la norma del dato inicial. Entonces aquí está conservando, se dice que la conservación de la masa, también tenemos la conservación en la energía y en general tenemos infinitas leyes de conservación. Y además que la ecuación de Schrödinger y la ecuación de KB y las ecuaciones integrables en general pueden ser transformadas a un problema o vía ecuaciones de Lax-Spire. Y esto tiene que ver con teoría de scattering. Teoría de inverse scattering. Teoría de inverse scattering. Incluso cuando se estaba trabajando, por ejemplo, la ecuación K de B sobre la semirrecta, o sea, cuando estábamos trabajando el problema, o se empezó a trabajar el problema de no me interesa que pase sobre todo tiempo, ni sobre toda X, sino quiero empezar a analizar qué pasa solamente cuando X se mueve de 0 a infinito y también el tiempo de 0 a infinito. Me dice como que quiere analizar el problema en el primer cuadrante. Entonces, una primera aproximación fue transformar la K de B vía ecuaciones de Lax-Spire y solucionar este problema vía teoría de scattering. Otra forma de solucionar estos problemas de valores en la frontera un poco más reciente es utilizar no la transformada de Fourier, sino la transformada de Laplace. Que pues por hacer un poquito de propaganda, eso fue lo que nosotros hicimos con Duan en el último paper. Nosotros trabajamos la ecuación de Benjamin-Ono, sobre el primer cuadrante y pues tuvimos ciertos problemitas porque la transformada de Laplace por teoría siempre me tiene que dar una función analítica y nosotros teníamos un símbolo ahí que jugaba mal y es porque aparecía la transformada de Hilbert y me daba un término como de la forma psi cuadrado psi, psi por psi, módulo de psi por psi.
Y pues este módulo, pues como ustedes saben, es una función no analítica en el plano complejo. Entonces, pues esto era más o menos lo que les quería comentar ya por cuestiones de tiempo, pues yo creo que paro hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Liliana, ¿Sí? yo te tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando definiste la parte de distribuciones, yo lo había visto con respecto a que, por ejemplo, cuando hablaste de una función suficientemente buena, yo de una asocio a distribución, porque se supone que la idea es como que todas las buenas propiedades se las cargan a ellas, porque aquí no se definen en un compacto o algo así. Claro, porque No lo vi. No sé vale, si es de pronto que estoy no, equivocada. lo que pasa es que yo aquí estoy hablando de las distribuciones temperadas. Ah, ya te entiendo. ¿Listo? Aquí en el distribuciones son aquellas funciones cuyo soporte es el dual de aquellas funciones con soporte compacto. Ya, súper. ¿Sí? Entonces, por eso hacía Sí, como que yo aquí no les estaba hablando tanto de prima, sino que yo estaba trabajando con las distribuciones temperadas. ya, súper. Ah, ¿Sí? muchas gracias, Liliana. Ujú, No, súper. a ustedes por escucharme. No, muy chévere el curso, muchas gracias. Pues algún libro para comenzar, pues, o sea, si vas a comenzar en la teoría de ecuaciones de EDP, el Evans, o sea, el Evans es un libro enorme, pero es un libro muy bueno para comenzar la teoría. Espérame, Mepe, no es que Duan me dice que inicie el video, pero yo estaba tan concentrada. Ya. Bueno, Liliana, te agradecemos mucho pues, siempre explicas de una forma muy clara. Entonces, yo creo que era justamente eso lo que queríamos en Convimate. Y bueno, estamos agradecidos contigo. Vamos con las preguntas. Harold, ¿qué tienes para decirnos? Sí, hola, pues muchas gracias por el curso. Pues viendo esa última parte que estaba explicando sobre el operador, de que uno lo ve como actuando, pues definido sobre un espacio de Banach, y uno tiene que mostrar de que la norma es menor que uno, ¿cierto? Estrictamente menor que uno. Me pregunto qué pasaría si, por ejemplo, uno no pudiera mostrar eso. Igual uno podría como decir que el operador, no sé, eh, converge a alguna órbita periódica, alguna cosa así. No, lo que pasa es que ese X que tú construyes ahí, ese espacio X, donde ese espacio de Banach, donde se va a trabajar, se construye de tal forma que el operador sí sea una contracción. Incluso no se trabaja sobre todo el espacio, sino sobre una bolita. O sea, se reduce. No sé si me hago entender, Harold. O sea, se trabaja sobre un entorno del cero de ahí, y la norma, el radio con el que trabajas depende de la norma de la condición inicial. Incluso eso es bastante interesante, porque si uno considera, por ejemplo, condiciones iniciales de norma muy pequeña, eso implica que el intervalo de existencia de la solución, que eso también lo hablé en la primera parte que nos interesaba, como el intervalo de vida de la solución, va a depender de forma inversa. Entonces, normalmente a más pequeña la solución, la condición inicial, se garantiza un intervalo de vida muchísimo más grande. Pues bueno, la experiencia que yo tengo es que cuando un operador no es contracción, como Liliana Santanderiana, ella lo contrae a las malas. Claro, de que lo logramos en algún espacio. Dale, dale. Sí, entiendo, gracias. ¿No? Yo creo que va siendo hora que finalicemos. Yo nuevamente le agradezco, Liliana.
por tomarse el tiempo de explicarnos con todo detalle, también de hacer interactiva esta parte del minicursillo. Y bueno, siempre en Convimate y con ese comité organizador, siempre las puertas abiertas. Muchas gracias Muchas gracias por la invitación, por por todo. siempre tenerme en cuenta y cuando quieran. Gracias.